¿Qué pueden esperar los compradores de bienes raíces en el 2023? A medida que el mercado de las viviendas se ha enfriado considerablemente, los vendedores ahora están luchando con la posibilidad de vender sus casas lo antes posible o retrasar la venta. Después de los años inesperadamente fuertes del 2020 y 2021, a pesar de una pandemia en curso, el sector de la vivienda de Florida en 2022 se vio afectado por el rápido aumento de la inflación y las tasas de interés hipotecarias más altas, dijo el economista jefe de Florida Realtos, Dr. Brad O'Connor. Ahora esperamos que el mercado inmobiliario residencial vuelva a un ritmo más típico y que 2023 se parecerá más a los años tradicionales del mercado de la vivienda 2018 y 2019 en Florida a medida que la oferta y la demanda se vuelven más equilibradas. Una pregunta importante que actualmente está en la mente de todos. ¿Está en camino una corrección de los precios? Los precios están determinados tanto por la demanda como por la oferta. La caída de la demanda es solo un ingrediente necesario para una gran corrección. También necesitamos una avalancha de suministro. En el último ciclo de vivienda, esto vino de la construcción excesiva y las ejecuciones hipotecarias. Pero es poco probable que veamos una avalancha de casas de nueva construcción en el mercado por varias razones. En primer lugar, actualmente existen menos constructores de viviendas que en años anteriores. Los constructores son más conservadores cuando se trata de asumir nuevas construcciones y las construcciones de vivienda están tardando más en completarse. El suministro también se está viendo afectado por los propietarios de viviendas que no quieren poner su casa en venta y comprar una diferente porque es probable que tengan que pagar más en la próxima casa debido a las tasas de interés hipotecarias más altas. Así que es cierto que algunos propietarios se sienten bloqueados con su casa actual y la tasa hipotecaria actual, pero no todos los propietarios. Estamos viendo crecimiento en el inventario, listados activos y las ventas cerradas continúan. Y vamos a ver algo de relajación en los precios, pero no vamos a ver una gran caída a menos que o hasta que veamos más inventario de propiedades en venta disponible. La inflación seguirá siendo un factor en 2023, aunque las noticias económicas recientes muestran que la acción de la Reserva Federal para combatir la inflación parece estar teniendo un efecto positivo. La demanda de los compradores en Florida en los próximos meses seguirá siendo desafiada por los costos de los seguros, las tasas hipotecarias, los impuestos y especialmente si las tasas comienzan a subir de nuevo al 7% o más y la continua incertidumbre económica que erosiona la confianza del consumidor. Las tasas hipotecarias bajarán, pero todo depende de diferentes factores. Todas las previsiones actuales sobre las ventas de viviendas existentes en el 2023 se están basando en dónde va a estar la tasa hipotecaria a 30 años y eso está cambiando. Hay varias previsiones para el 2023 para las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos en comparación con el año anterior, 2022. Y aunque los porcentajes difieren, todos prevén una caída de las ventas en el 2023 que van desde el 7% hasta el 21%. O'Connor dijo, en la primera mitad de este año estoy seguro de que vamos a ver que los precios de las casas se aplanan en promedio y creo que el número de ventas se acomodarán por debajo de la línea del 2018, ventas de casas cerradas existentes. El Dr. Lehr, economista, dijo, la forma que los consumidores se ven afectados por la economía, la inflación y otros factores o cómo se sienten sobre lo que está sucediendo en el mundo que los rodea, influye en la confianza de los consumidores y los factores de sus decisiones de compra o hábitos de ahorro. En el 2023, la confianza del consumidor está empezando a aumentar en la mayor parte de los Estados Unidos, pero sigue lejos de donde estaba hace un año. Va a tomar un periodo prolongado de crecimiento de los salarios reales y resultados políticos bastante estables para que los consumidores se sientan más cómodos y seguros sobre la economía y su futuro. La investigación muestra que a más consumidores les resulta difícil llegar a fin de mes y la proporción de adultos que pueden ahorrar cada mes sigue disminuyendo. Esto es una señal de que los consumidores han sido empujados al borde y tienen que disminuir el gasto a medida que estos disminuyen sus ahorros y su sentido de estabilidad financiera.
Sin embargo, la vivienda y la propiedad de la vivienda siguen siendo una prioridad para muchos consumidores. Los precios de la vivienda están empezando a aplanarse, pero los vendedores seguirán resistiéndose a bajar los precios a medida que el interés del comprador se realce. Los compradores todavía están esperando a ver qué pasa, pues siguen interesados en comprar una casa tan pronto como puedan hacerlo financieramente. Seguimos viendo que la propiedad de la vivienda sigue siendo un objetivo fuerte para los consumidores, particularmente para los adultos jóvenes que buscan formar una familia y que se sienten seguros en sus trabajos y listos para la próxima transición. No olvides suscribirse a mi canal y darle clic a la campana para ser notificado de mis nuevos videos. Y recuerde que no toma una decisión, decide quedarse en el lugar donde se encuentra. Permítame abrir la puerta de Naples y Cape Coral para usted. Muchas gracias.